Prometo que esta es una historia real. Nadie parece creerme, pero no puedo explicarlo de otra manera. Estaba acampando en las montañas cuando tenía unos 11 años. Era una pequeña área abierta en lo profundo del bosque, rodeada de árboles. Fue un viaje familiar que incluyó a mi hermana, mis padres, abuelos, primos y algunos amigos con sus padres. Así que eran 2 tiendas de campaña y una casa rodante. Mi familia dormía en una tienda que tenía un lado conectado a la tienda donde dormían mis perros, con una tienda para el baño cerca. Mis amigos y sus padres tenían una tienda detrás de la nuestra. Mis abuelos y primos dormían en la casa rodante. Éramos 12 en total, incluyéndome a mí. Aparte de nosotros, solo había otra casa rodante que también tenía un perro, y otra tienda con una pareja a unas filas de distancia. Era un campamento bastante grande, por lo que había mucha distancia entre nosotros, y mi familia estaba más cerca del bosque. No tan cerca como para ver dentro de él, pero lo suficiente para ver unos 5 pies más allá de la línea de árboles. Era un viaje de 2 semanas y nos quedaban 5 días antes de volver a casa. Eran como las 3 de la mañana y yo seguía despierto. Había olvidado mi medicina para el insomnio en casa y había dormido hasta las 2 de la tarde. Tenía que ir al baño, pero estaba demasiado asustado para salir solo, así que desperté a mi papá. No quería salir de la tienda, pero me prometió que miraría por las ventanas hasta que yo volviera adentro. Así que agarré una lámpara y salí a la tienda del baño. Una vez dentro, me encerré y apagué mi lámpara. Un hábito que tengo para que los insectos no se sientan atraídos por la luz dentro de la tienda y para que nadie me vea ahí. No pasó ni un minuto cuando los perros, que estaban en la tienda junto al baño, empezaron a ladrar y gruñir como locos. Ahora, estos 2 perros nunca ladraban ni gruñían, excepto cuando alguien se acercaba demasiado a la tienda, o esa vez que unos gansos pasaron entre las tiendas y los asustaron. Y era tarde. No escuchaba a nadie afuera. Mi papá empezó a gritarles que se callaran, pero solo se pusieron más ruidosos, y nuestro Golden Retriever, que no podía hacerle daño ni a una mosca, empezó a ladrar de una manera aterradora. Nuestro otro perro estaba gruñendo como si estuviera a punto de atacar algo. Era aterrador escucharlo. Estaba asustado, pero quería saber si había algo afuera para gritarle a mi papá. Así que abrí un poco la entrada para ver qué había afuera. Miré directamente hacia el bosque tratando de ver si era otro animal, pero no pude ver nada. Pero luego, a la izquierda de donde estaba mirando, algo se movió detrás de los árboles. Una vez que mis ojos se enfocaron, pude ver esta figura grande, mucho más grande de lo que un humano sería a esa distancia, caminando a lo largo de la línea de árboles, sin entrar al campamento, pero pasando por él. Sus brazos parecían arrastrarse por el suelo, y parecía tener un hocico largo que sobresalía de su cara. Sus ojos reflejaban la luz de la casa rodante al otro lado, lo que hacía que sus ojos brillaran de un color rojo aterrador. También parecía tener enormes astas en la cabeza y se movía de una manera suave, como si flotara de manera antinatural. Finalmente, mi papá comenzó a gritar para que los perros se callaran, y abrió el lado de la tienda que conectaba con la tienda de los perros, lo que hizo que los perros corrieran a la tienda principal. La criatura no pareció reaccionar al alboroto, pero se dio la vuelta para caminar de regreso al bosque, alejándose de nuestra área. A medida que se alejaba, los perros comenzaron a calmarse y dejaron de ladrar y gruñir como si no hubiera pasado nada. Me tomó 5 minutos después de ver a la criatura irse para sentir mi corazón latir. Mi papá me llamó para preguntar si estaba bien, y le dije que sí, pero no pude dormir en toda la noche. Por la mañana, durante el desayuno, le conté a todos lo que había visto, pero nadie me creyó. Mi papá dijo que probablemente estaba viendo cosas por lo cansado que estaba, o que había visto un ciervo en la oscuridad y simplemente no me di cuenta de cómo se veía. Después del desayuno, los niños de mi edad, es decir, todos los niños menos un primo, fuimos a la línea de árboles donde vi a la criatura unas horas antes. El área donde la vi caminar tenía huellas de pezuñas en la tierra y señales de algo arrastrándose. Más adentro, en los árboles, había un árbol con enormes rasguños profundos que obviamente eran recientes y antinaturales. Mi papá dijo que probablemente era un ciervo frotando sus astas contra el árbol, pero obviamente no lo era. Me negué a usar el baño por la noche después de eso, y me costaba aún más dormir. 2 días después, mis amigos y yo convencimos a mi papá de que fuera con nosotros más allá de la línea de árboles. Quería ver si había más señales de que algo había estado allí. Mientras caminábamos entre los árboles, le mostramos a mi papá las marcas,
pero las huellas se habían desvanecido. Mi papá dijo que parecía más bien que un coyote había clavado sus garras en el árbol. A medida que avanzábamos más y se oscurecía, mi papá nos dijo que esperáramos y nos quedáramos donde estábamos, y él siguió adelante solo. Después de 5 minutos regresó y dijo que volviéramos al campamento. Al regresar, nos dijo que había encontrado otros 2 árboles marcados de la misma manera que el que le mostramos, y un zorro muerto. Dijo que lo más extraño era que el zorro no había sido comido ni nada, pero había sido marcado como los árboles, y una gran parte de su costado había sido arrancada y arrojada más lejos de él. Parecía perturbado, pero dijo que probablemente fue un coyote que se había peleado y terminó dejándolo. Fue entonces cuando supe que lo que vi era real. Después de eso, me negué a dormir en la tienda y dormí en el sofá de la casa rodante de mis abuelos por el resto del viaje. Ya no acampamos en ese lugar después de que una pareja fue encontrada muerta 3 semanas después. Para entender mi historia, debes saber un poco sobre las leyes de intrusión en nuestro país. No existen, siempre y cuando seas respetuoso y no destructivo. Puedes caminar por cualquier colina que desees, y en mi caso, acampar en cualquier playa de tu elección, siempre y cuando dejes el área tal como la encontraste cuando te vayas. Me encantaba acampar cuando era pequeño. Mi familia solía ir varias veces al año con un gran grupo de amigos de mis padres y sus hijos. En promedio, éramos alrededor de 10 personas a la vez, lo cual era un desafío logístico, ya que siempre íbamos a una playa remota en la costa. De hecho, no éramos los únicos. Siempre había yates flotando cerca de la orilla con personas en ellos, y otros campistas alineados a lo largo de la playa. La mayoría también tenía niños o adolescentes, por lo que no era una escena de fiesta salvaje. Era más bien un lugar de vacaciones familiar informal. Incluso había un pequeño edificio con baños y duchas cerca, a pesar de estar en medio de la nada. Supongo que el consejo local se dio cuenta y se cansó de que la gente hiciera sus necesidades detrás de los arbustos. Fuimos de viaje en la primavera de 2011. Soy muy malo para recordar fechas, pero lo sé porque conseguí a mi perro en el invierno de 2010, después de elegirla en noviembre del refugio como regalo de cumpleaños para mí mismo, ya que pagué su tarifa de adopción. Reddit, sé que amas a los perros y ella será muy importante en la historia más adelante, así que déjame contarte un poco sobre Parmesano. Parmesano llegó a mí como una cachorra de 6 meses que había sido rescatada de una situación de peleas de perros. No estamos completamente seguros de qué raza es exactamente, pero mi mejor suposición es que es una mezcla de Lurcher Staffy. Es una perra de temperamento maravilloso con las personas y la mayoría de los perros, pero absolutamente no debes amenazarla. Te atacará. Así que para cuando llegó este viaje de campamento, ya llevaba unos meses con Parmesano. Nunca había ido de campamento con nosotros antes, pero para mi familia los perros van a los viajes de campamento, así que cuando todos nos subimos al coche, ella también vino. Lo inusual fue que ninguno de los amigos de la familia pudo venir, así que éramos solo mi hermana, mi papá, mi mamá y yo. No me importó, no estaba tan apegado a los otros niños, prefería jugar con mi perro y todavía tenía a mi hermana. El viaje duró aproximadamente 6 horas, y como salimos un poco más tarde, aunque no recuerdo por qué salimos más tarde de lo normal, llegamos al atardecer. No era un buen momento para montar una tienda, pero esperábamos llegar y ver a otros campistas ya instalados, y la playa iluminada por fogatas. La playa estaba vacía. A pesar de eso, mis padres comenzaron a sacar las cosas y a tratar de montar la tienda. Nos pidieron que trajéramos algunas de las bolsas más ligeras del maletero del coche, mientras ellos apuntaban una linterna a la arena para ver bien. Bajé la ventana del coche para Parmesano antes de salir. Hacía bastante calor para esa época del año, y quería que tuviera aire. Siempre debo cuidar a mi peluda compañera. Mientras estábamos toqueteando en la oscuridad, en una playa, en medio de la nada, la situación era bastante espeluznante. El único camino que conducía a esta playa era circular, y tenía un puente sobre el agua, lo que significaba que básicamente podías rodear la playa como un gran círculo si querías. No estaba prestando mucha atención a la carretera. Me estaba quejando de que estaba cansado como suelen hacer los niños, pero mi mamá sí lo estaba. Después de unos 15 minutos de que mi papá intentara clavar la tienda en la arena, mi mamá le preguntó si había visto ese coche dar vueltas. Ya ha pasado unas cuantas veces. Mi papá se encogió de hombros. Él es de esa manera. No sé si le dijo algo de vuelta,
Pero después de unos minutos más, un coche se detuvo junto al nuestro en la carretera, y alguien se bajó. Estaba tal vez a unos 15 o 20 pies de los coches, y la luz era bastante baja, excepto por las linternas. No esperábamos ver a nadie más por aquí a esta hora. Y creo que mi mamá dijo que debía ser seguridad. No sé por qué una playa tendría seguridad, pero creo que se refería al equipo de conservación de la fauna, ya que a veces vienen a revisar. El tipo caminaba de manera bastante inestable. Debía estar borracho o drogado porque se tambaleaba. No había forma de que este hombre estuviera sobrio. Genial. Un drogadicto. No es algo inusual, pero es raro verlos en la naturaleza. Cuando entró en el rango de la linterna, nos dimos cuenta de que llevaba un cuchillo grande, tal vez de 15 pulgadas, aunque yo era pequeño en ese momento, así que tal vez mi sentido de las proporciones estaba equivocado. No me gusta mi papá, pero le doy crédito porque, cuando vio esto, se levantó de inmediato, agarrando el mazo de la tienda, y nos puso a todos detrás de él. El hombre comenzó a gritar como un loco que no podíamos acampar allí, y que solo nos estaba informando. Mi papá intentó ser calmado al principio, y le dijo que estaba bien, que nos iríamos, pero eso no funcionó. El hombre siguió acercándose, así que mi papá comenzó a gritarle, y el hombre seguía gritando de vuelta. Mi hermana y yo estábamos llorando. Recuerdo que temblaba, estaba totalmente aterrorizado, como estoy seguro de que cualquiera estaría en esa situación. Realmente parecía que este tipo y mi papá iban a pelear, y siendo honesto, no le daba muchas posibilidades a mi papá. Aunque es sombrío considerarlo, estoy absolutamente convencido de que ese hombre habría matado a mi papá, y posiblemente a nosotros también. No creo que mi madre hubiera tenido el sentido común de huir con nosotros. La amo, pero siempre ha puesto a papá y su relación con él por encima de nosotros. Pero no fue así como sucedió. Como un rayo negro, como un lobo descendiendo sobre su presa, Parmesano nos sorprendió a todos, especialmente al hombre con el cuchillo. En ese momento, Parmesano fue el depredador máximo que los grandes caninos representan en la naturaleza. Lo atrapó bien del brazo y mordió con fuerza, rasgándole la chaqueta y desgarrando la piel debajo. Soltó el cuchillo porque lo llevaba en el brazo que Parmesano había atrapado. Lo pateó, lo golpeó, y finalmente la apartó de él. Agarró el cuchillo de la arena y corrió de vuelta a su coche, y se fue. Parmesano no lo siguió. Se quedó con nosotros, con el hocico cubierto de sangre. Tan rápido como pudimos, recogimos nuestras cosas, y todos volvimos al coche, bastante alterados por el incidente. Revisé a Parmi, estaba bien, pero la ventana del coche estaba mucho más abierta de lo que la había dejado. Creemos que cuando empezaron los gritos, debió haber puesto sus patas en la rendija que le dejé. Como era un coche viejo y tenía ventanillas que se bajaban manualmente, creemos que pudo haberla bajado lo suficiente para escabullirse. Esta no es el final de mi historia, todos estábamos bastante asustados. Y como teníamos al perro con nosotros, no podíamos reservar una habitación en un hotel para pasar la noche. Mis padres decidieron simplemente conducir a casa para que todos nos sintiéramos seguros. Pero primero tuvieron que ir al pueblo más cercano por gasolina, ya que estaban algo bajos. Pasé el tiempo tratando de limpiar un poco a Parmesano. Siempre me habían gustado los perros, pero lo que acababa de hacer por mí me dejó sin palabras. Cuando llegamos al pueblo, encontramos una gasolinera, pero parecía estar cerrada. Mi papá se acercó un poco más para mirar mejor y sacó la cabeza por la ventana para ver el letrero de cerca. Mi mamá le preguntó qué demonios estaba haciendo, y él le dijo que estaba tratando de ver cuándo abría. Nunca. Mi corazón se hundió. Estacionado en la esquina, detrás de una furgoneta, así que no lo habíamos visto al principio, estaba el hombre con el cuchillo. Estaba sentado sobre el capó de su coche, usando papel higiénico para limpiarse el brazo. Parecía estar bastante mal. Sin detenerse a repostar o mirar en otro lugar del pueblo, mi papá salió de allí de inmediato. Decidió ir al siguiente pueblo, pero estaba lejos. El siguiente pueblo estaba a unos 60 kilómetros. Nos dimos cuenta, mientras conducíamos, de que no teníamos suficiente gasolina. Íbamos a quedarnos varados. No pasa nada, dijo papá, teníamos cobertura de la AA. Nos remolcarían a casa o al menos a un lugar aceptable para pasar la noche. Mejor que quedarnos en el último pueblo. Después de conducir unos 5 minutos, unas luces parpadearon detrás de nosotros. Otro coche. Era el mismo coche que conducía el hombre. Era él, siguiéndonos.
Debió haberse dado cuenta de que estábamos bajos de gasolina. La siguiente media hora fue una de las peores de mi vida. Tuve una crisis nerviosa total y absoluta, al igual que todos en realidad. Pude notar que mis padres intentaban mantener la calma para no asustarnos, pero ya no éramos unos niños pequeños. Ambos teníamos más de 10 años y sabíamos lo peligrosa que era la situación. Papá apagó la radio para conservar gasolina, y el hombre nos siguió durante 55 kilómetros antes de que girara por otra carretera. Nuestro medidor de combustible estaba en la gran E de vacío durante los últimos 10 kilómetros. Estábamos conduciendo con los últimos restos de combustible. No creo realmente en Dios, pero si existe, definitivamente eso fue uno de sus milagros. Una vez que llegamos, fuimos a una gasolinera y llenamos el tanque antes de seguir conduciendo hasta llegar a casa. Mi hermana y yo nos quedamos dormidas en el coche después de eso. Solo me desperté una vez que llegamos a casa, agradecida de que no hubiera pasado nada peor. Después de dormir un poco, mi mamá llamó a la línea de no emergencias de la policía y reportó lo que había sucedido. Hace algunos años, mi novia y yo, habiendo recorrido varias otras partes del sendero de los Apalaches, decidimos que queríamos probar la parte sur del sendero en Virginia. Son alrededor de 166 millas de largo y atraviesa los bosques nacionales George Washington y Jefferson, desde el condado de Roanoke hasta Pearisburg, en el condado de Giles. Definitivamente es una de las partes más remotas y menos transitadas del sendero, que era exactamente lo que estábamos buscando. Reunimos nuestro equipo y nos dirigimos al inicio del Virginia Creeper Trail para comenzar nuestro viaje. Habíamos planeado que nuestro recorrido terminara en Damascus, y pensamos que para cuando llegáramos allí, estaríamos más que listos para regresar a nuestras propias camas. Era principios de octubre, y el cambio de las hojas y los colores era increíble. El aire era fresco y frío, perfecto para una caminata con un paisaje hermoso. La mayor parte del viaje fue bastante tranquila, solo una caminata típica, pero nuestras últimas 2 noches es cuando las cosas se pusieron extrañas. En esta parte del sendero, se supone que debes acampar en el sendero o en un refugio designado. No queríamos encontrarnos con otras personas, y tampoco queríamos que alguien se acercara a nosotros en medio de la noche. Decidimos ignorar esas sugerencias y encontrar nuestro propio pequeño lugar fuera del sendero. Buscamos un poco y encontramos un lugar alejado del sendero, en medio de un pequeño claro. Era perfecto. Montamos el campamento, cocinamos algo de comida, hablamos por un rato, y luego nos acurrucamos y nos fuimos a dormir. Alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté con mi novia sacudiéndome y diciéndome: «Agarra tu arma, alguien está afuera caminando alrededor de nuestra tienda». Me informó que se despertó con lo que parecía ser alguien justo afuera de la tienda pasando un cuchillo, o algo parecido por los lados mientras nos rodeaba. Cuando hago senderismo llevo una 1911 y una Judge conmigo. Nunca sabes exactamente con quién o con qué podrías encontrarte en una caminata tan larga en un lugar remoto. Saqué la Judge de mi mochila, y luego nos quedamos en silencio escuchando cualquier sonido. Pasaron unos minutos sin escuchar más que la brisa soplando entre los árboles, y luego lo escuché. Snap, crunch, snap. Alguien o algo caminando en el bosque detrás de nuestra tienda. Tomé la linterna y salí en silencio de la tienda. El fuego se había apagado, así que estaba casi completamente oscuro, iluminado solo por el débil resplandor de la luna de octubre. Le dije a mi novia que se quedara en la tienda mientras yo revisaba. No encendí la linterna de inmediato para no delatar que estaba fuera de la tienda, y que se convirtiera en un faro que indicara mi ubicación. En lugar de eso, esperé a escuchar más ruidos. Después de unos minutos, snap, crunch, crack, sonaba como si fuera bípedo, basándome en el ritmo de los pasos. Encendí la linterna y llené el área con luz. Creí ver a alguien moverse detrás de un árbol. Grité y le dije que se fuera, que estaba armado. Mantuve la luz en el área con el arma en mano, y me acerqué lentamente hacia el lugar donde pensé haber visto la figura. Luego, a mi derecha, escuché lo que sonaba como alguien corriendo por el bosque. Me giré hacia ese lado con la luz, y luego, desde el lugar original, escuché a quien o lo que estuviera allí correr hacia el bosque. No había forma de que los persiguiera, así que regresé al campamento.
Le conté a mi novia lo que había pasado y terminé haciendo guardia fuera de la tienda, en la oscuridad, hasta que amaneció. Por la mañana, miré un poco alrededor en busca de señales de quién o lo que fuera, y descubrí una huella de bota en la tierra blanda y húmeda, no muy lejos de nuestra tienda. No era mía, y tampoco de mi novia. Esto me asustó, ya que confirmó que alguien, quizás más de una persona, estuvo merodeando alrededor de nuestra tienda en la oscuridad. Me lo guardé para no asustar más a mi novia de lo que ya estaba. En ese momento, estábamos bastante adentrados en el camino y aún nos quedaban 2 días. Ese día caminamos un poco más rápido de lo normal y cubrimos la mayor distancia posible. Cuando llegó el momento de montar el campamento, encontré un lugar cerca de un acantilado donde pudimos colocar la tienda en una pequeña saliente para evitar que alguien se acercara por detrás. Durante todo el día, hasta ese momento, tuve la sensación de que nos estaban siguiendo. No tenía confirmación de esto, ya que no había visto ni oído a nadie más, pero era solo una corazonada. Montamos el campamento, preparamos algo de comida, y luego nos retiramos a la tienda. Le di a mi novia la 1911. Y yo mantuve la Yach a mi lado, asegurándole que, si es que dormía algo, lo haría con un ojo abierto. Después de un rato, ella se quedó dormida, y yo me quedé despierto escuchando los sonidos del bosque por la noche. Estuve despierto durante algunas horas, esperando a ver si algo iba a suceder. En algún momento, supongo que el cansancio me alcanzó, y me quedé dormido. Me desperté algún tiempo después al escuchar lo que parecía ser alguien revisando nuestras cosas afuera de la tienda. Agarré mi arma y desperté a mi novia, pidiéndole que se quedara callada. Con el tenue resplandor de la fogata, pude ver la silueta de alguien contra la tienda. Realmente había alguien afuera. Les grité algo como, «Estamos armados, lárguense de aquí». De inmediato dejaron lo que estaban haciendo y huyeron. Salí de la tienda, con el arma en mano y listo para disparar. Nuestras cosas estaban esparcidas por todos lados. Habían hurgado bastante en nuestras pertenencias. Caminé hacia el borde del bosque en la dirección por donde huyó quien estuviera allí. Había un arroyo cerca, y caminé hasta el borde, donde había un pequeño sendero a lo largo de él. Más abajo en el arroyo, pude ver una luz. Parecía una linterna por la forma en que parpadeaba. Luego vi que aparecían 3 luces más del otro lado del bosque. Le dije a mi novia que comenzara a empacar lo que pudiera, que nos íbamos ya. Empacamos todo lo valioso, dejamos la tienda y algunos otros artículos, y volvimos al sendero, en plena noche. Seguí escuchando voces en el bosque y ramas rompiéndose durante un buen rato. Miraba hacia atrás cada pocos segundos para asegurarme de que nadie nos estuviera siguiendo. Fue completamente estresante. Si algo sucedía, todavía estábamos muy lejos de cualquier lugar, y literalmente estábamos solos, ya que no habíamos visto a otro excursionista en todo el tiempo que estuvimos allí. Realmente sentí que estábamos en peligro serio. Habíamos estado caminando durante bastante tiempo cuando escuché algo en el bosque detrás de nosotros. Al girar en una esquina, me di la vuelta y vi a alguien salir al sendero y simplemente quedarse allí mirándonos. Era justo cuando estaba amaneciendo, y había muy poca luz. No pude distinguir ningún rasgo, solo la silueta. Me detuve y lo miré por un segundo. Le pregunté quién era y qué quería, pero simplemente se quedó allí en silencio, mirándonos, y luego se dio la vuelta y regresó al bosque. Aceleramos el paso y seguimos adelante, mirando hacia atrás de vez en cuando. No volvimos a verlo, pero mi instinto me decía que seguían allí por un buen tramo. Finalmente llegamos al final del sendero, y llegamos a donde habíamos estacionado el coche de mi novia, completamente exhaustos. Salimos de los bosques de Virginia sin convertirnos en la comida de un clan de caníbales deformes, que es lo que me imaginé que pasaría todo el tiempo. No tengo idea de quiénes eran ni qué querían. Tal vez era alguien solo molestándonos. Tal vez realmente era un clan de deformes montañeses que nos estaban cazando. Nunca lo sabré, porque no volveré a averiguarlo. Así que esta historia puede ser un poco larga, pero necesito contarla despacio, así que ten paciencia conmigo. A mi novio y a mí nos encanta acampar. Hace unas 12 semanas decidimos ir a la costa porque teníamos un viernes libre de nuestras clases en la universidad y decidimos hacer senderismo y acampar el fin de semana. Teníamos un plan de 3 días, quedarnos en entre pueblos diferentes y caminar hasta cada lugar. Esta historia trata sobre el primer lugar en el que nos quedamos. El primer pueblo apenas era un pueblo.
Era más bien un conjunto de pequeñas casas y tierras de cultivo, con muy poca gente. Era temporada baja, así que normalmente habría algunos turistas, ya que la principal atracción es una gran ciudad abandonada de los tiempos de la civilización griega antigua. De todos modos, como había entre 5 y 6 campamentos disponibles, uno de los cuales estaba muy recomendado en TripAdvisor y sitios similares, no nos molestamos en llamar con antelación. Simplemente nos dirigimos hacia allí, directamente a esa área de camping. Al llegar, vimos la puerta abierta, algo no tan inusual, pero cuando entramos, no parecía haber nadie. Llamamos y golpeamos para ver si alguien respondía, pero nadie lo hizo, excepto que el bar al aire libre estaba completamente abierto, con botellas caras de alcohol alineadas y comida en la mesa de la cocina, según vimos por la ventana. Así que no podían haberse ido muy lejos. Mi novio lo encontró un poco extraño, que dejaran todo abierto de esa manera, pero suponiendo que era una comunidad pequeña y sin crimen, no pensamos mucho más en ello. Fuimos a algunos otros campamentos para preguntar si estaban abiertos. El primero al que fuimos dijo que estaban cerrados porque su terreno estaba muy desordenado en esos días, pero nos recomendaron otro lugar. Les preguntamos sobre el primer lugar al que habíamos ido, y curiosamente, el hombre dijo que no fuéramos allí. Cuando le preguntamos por qué, dijo, solo no vayan. No les recomiendo que vayan allí. De todos modos, el otro lugar del que nos habló también estaba cerrado, y afortunadamente, mientras tanto, encontré un cartel del primer lugar con su número de teléfono. Los llamamos, y un hombre respondió, diciendo que él y su esposa, quienes administran el lugar, estarían fuera por un par de horas, pero que regresarían por la tarde. Dijo que podíamos instalar nuestro campamento y que nos veríamos más tarde. El lugar estaba algo aislado, pero era muy pintoresco, así que montamos nuestro campamento y nos fuimos. Pasamos todo el día explorando y haciendo senderismo, y después de un día agotador, alrededor de las 10 de la noche, después de cenar, comenzamos a regresar. Aquí es donde las cosas se volvieron realmente espeluznantes. Cuando volvimos, encontramos el lugar aún vacío. Nadie había regresado, y ya era bastante tarde. Mi novio llamó nuevamente a los dueños, y dijeron que habían decidido no regresar esa noche, pero que podíamos dejar el dinero debajo de un tapete en el bar. Dijeron que la cocina y los baños estaban abiertos y necesitábamos usarlos. El lugar estaba oscuro, y el patio donde habíamos montado el campamento era enorme, y no tenía iluminación. Mi novio de inmediato comenzó a sentirse un poco incómodo. Estaba preocupado porque dos dueños de un negocio dejarían su propiedad completamente abierta a dos completos desconocidos, con un bar lleno de botellas sin abrir y una casa medio abierta. Mientras caminábamos hacia nuestro campamento, él seguía expresando sutilmente su inquietud y seguía mirando alrededor. Normalmente, él es bastante tranquilo, así que le dije que, si realmente se sentía tan mal al respecto, podíamos ir a la pensión donde cenamos antes y quedarnos allí en una habitación de hotel. Encendió la linterna de su teléfono y siguió mirando alrededor, cada vez más incómodo. Estuvimos de acuerdo en desmontar nuestro campamento e irnos. Comencé a empacar porque requiere mucho plegado, y como él ya estaba ansioso, le dije que simplemente se quedara ahí y me diera luz mientras empacaba. Pero constantemente movía la luz para revisar el área, lo que me irritaba porque podía sentir su preocupación, y al mismo tiempo no podía empacar lo suficientemente rápido porque no veía bien. En un punto, incluso me dijo de una manera un poco molesta que me apresurara. Y tan pronto como plegué el campamento, lo metimos rápidamente en su bolsa, empacamos todo y nos fuimos a toda prisa. Aún parecía muy ansioso, y le dije que se relajara. El camino de regreso al área principal del pueblo era oscuro y solitario, y fue entonces cuando me dijo, «Hay algo que quería decirte, pero no mientras todavía estábamos en el terreno». «Bueno, ¿qué es?», pregunté. Él dudó, luego dijo que no quería asustarme, pero estaba seguro de que había visto a alguien merodeando en la oscuridad detrás de las cabañas de madera y cerca de los baños. 2 veces. Se suponía que no había nadie allí excepto nosotros. Me dio escalofríos, pero aún intenté racionalizarlo diciendo que era una zona de granja y que había muchos animales. Quizás un gato moviéndose por ahí, pero él estaba convencido de que era una figura humana caminando como lo haría una persona y de pie. Por eso seguía revisando y quería que nos apuráramos tanto. Y por eso me decía que bajara la voz y que no hiciera ruido. Casi se me llenaron los ojos de lágrimas en ese momento.
y el vello de mi espalda se erizó. No dejaba de mirar hacia atrás, y casi corría hacia el área iluminada del tranquilo pueblo, y solo me relajé realmente cuando llegamos a la pensión. Reservamos una habitación. Obtuvimos la llave. Cerramos con llave y lo revisamos. 2 veces. En general, soy una persona escéptica, pero realmente creo que mi novio no solo vio cosas. No sé quién estaba allí atrás ni qué podría haber pasado, si es que algo sucedió, y no me interesa saberlo. Los lugares oscuros y aislados siempre me han dado miedo de todas maneras. Persona merodeando en la oscuridad. Esperemos no volvernos a encontrar nunca. Allá por 2014, yo, hombre de 28 años, estaba acampando con mis amigos en la región de Amamur, en Queensland. Estaban Phil y Tony, mi camioneta, y una nevera llena de cervezas y salchichas. Estábamos listos para una buena acampada. Estábamos conduciendo por el bosque a través de algunos caminos para vehículos de doble tracción, y encontramos un lugar aislado junto a un arroyo para montar el campamento por la noche. Estábamos sentados alrededor de una fogata haciendo una barbacoa y tomando unas latas de cerveza mientras pescábamos. Estábamos atrapando principalmente peces dewfish, excepto un bass de buen tamaño y una tortuga. En algún momento de la noche todo pareció volverse silencioso. Era una noche bastante brillante, y más temprano los pájaros cantaban, las ranas croaban y los grillos chirriaban. Ahora, mientras todos nos íbamos cansando y la conversación se desvanecía, lo notamos. Silencio, excepto por el fuego y los sonidos del arroyo. Era inquietante. Phil lo mencionó en voz alta, y la incomodidad en las miradas entre nosotros hizo que el momento se sintiera más tenso. Todo se rompió cuando un fuerte chapoteo sonó más arriba en el arroyo, como si una roca enorme hubiera sido lanzada al agua. Todos miramos hacia el sonido, pero no se veía nada. Supusimos que era un pez saltando en el arroyo, o una rama que caía o algo así. Después de unos minutos aterradores, los sonidos de los animales comenzaron de nuevo, y fue como si el silencio nunca hubiera existido. Aplazamos el sueño por un tiempo para calmar los nervios. Tony enganchó algo grande y lo miramos emocionados hasta que su línea se rompió. Phil y yo intentamos lanzar nuestras cañas, y no atrapamos nada más que enredos. Montamos las tiendas en forma de triángulo alrededor del fuego, y decidimos que era hora de dormir. En minutos, Phil estaba profundamente dormido y roncando fuerte. Estaba mirando las estrellas a través de mi mosquitera, a punto de quedarme dormido, cuando noté que el silencio había regresado. Solo se oían los ronquidos de Phil y el suave chapoteo del agua en la orilla. El fuego se había apagado un poco y el viento estaba quieto. Podía escuchar cosas esporádicas, hojas arrastrándose, ramas rompiéndose de vez en cuando. Sonidos de la naturaleza, aislados entre el silencio. Mi corazón se detuvo cuando escuché que unas piedras en la orilla del río se movían. Cuando sonó de nuevo, no una, sino 2 veces, comencé a contener la respiración. Al principio sacudí la cabeza, pensando que sin duda era solo una criatura, pero en el fondo de mi mente, algo me decía que sonaba terriblemente como pasos. Respiraba con poca profundidad mientras esperaba volver a oír el sonido, pero estuvo en silencio durante un buen minuto. Finalmente, comencé a respirar normalmente cuando volví a escuchar el sonido, pero ahora desde el otro lado de mi tienda, a unos pocos metros de distancia. Pude escuchar olfateos. Luego el sonido de un movimiento sigiloso mientras esta cosa se arrastraba por el suelo hacia mi tienda. La solapa estaba bajada, por lo que podía ver el cielo y el fuego. El otro lado aún estaba cubierto. Pude oír a esta cosa respirar profundamente al otro lado del lienzo. Y luego escuché el sonido de algo tocando el lienzo mismo, a centímetros de mi cara. En ese momento asumí que era un perro salvaje, o quizás un cerdo, aunque poco probable, mi cabeza estaba dándole vueltas. Pero el olfateo sonaba peculiar, como si las fosas nasales fueran grandes y la respiración más hueca. Pude ver el lienzo moverse hacia mí, mientras lo que fuera inspeccionaba mi delgado capullo. Me sentía atrapado. El lienzo se movía hacia la mosquitera, y entonces lo vi. Dedos largos de un color marrón amarillento, con uñas negras como obsidiana. No voy a mentir, grité con el grito más agudo y fuerte que creo que cualquiera podría emitir. Perdí el control. Empecé a patear y agitarme. Tony soltó un «¿Qué diablos?», antes de un aún más expresivo «¿Qué demonios?», antes de perder el control como yo.
Escuché un fuerte sonido de hoop a lo lejos, y lo que estaba encima de mí salió corriendo por nuestros gritos. Cruzó la orilla del río y se estrelló ruidosamente en el agua. Phil comenzó a gritar cuando se despertó en medio de nuestro pánico y al escuchar el chapoteo. Tony y yo ya habíamos salido corriendo de nuestras tiendas y estábamos corriendo hacia la camioneta. Esa noche podría haber vencido a Kathy Freeman. Phil se unió a nosotros mientras le gritábamos que viniera rápido. No necesitó mucha persuasión al ver nuestras pertenencias tiradas y nuestras caras aterrorizadas. Nos metimos en la camioneta, dejando nuestras cosas atrás. Mi papá estaba furioso porque era su tienda la que estaba usando. Y cuando encendí los faros, una figura de un tono marrón amarillento y anormalmente alta se movió detrás de un árbol grande. Esta vez Phil vio lo mismo que nosotros y comenzó a volverse loco. Aceleré a fondo por ese bosque. Dañé algunos paneles y la suspensión me odiaba por eso, pero logramos salir de ese bosque. Cada cruce de arroyo era aterrador. Finalmente salimos de los caminos de tierra y nos dirigimos de regreso hacia la ciudad. Cruzamos un pequeño puente y de un lado al otro había un rastro de agua salpicada, como si algo o alguien empapado se hubiera movido de un lado al otro. Podría haber sido solo agua, pero después de lo que vimos, estábamos convencidos de que eran las mismas criaturas. Tony dijo más tarde que vio la cosa agachada sobre mi tienda cuando grité. Dijo que tenía los ojos cerrados y estaba escuchando los sonidos de un extraño remolino en el agua. Dijo que nunca escuchó pasos. Me dijo que la criatura tenía ojos desproporcionadamente grandes, todo pómulos y crestas en la cabeza. Cree que era un extraterrestre. Yo pienso diferente. Esa fue la última vez que fui a acampar con los chicos. Más tarde me mudé a la ciudad. Pero cada vez que regreso cerca del área y paso por un arroyo o el río, espero mirar hacia abajo y ver ojos mirándome desde el agua. No sé qué fue lo que vimos y no planeo averiguarlo. Ya no me acerco a cuerpos de agua, incluso la playa me pone los pelos de punta. ¿Alguien sabe qué demonios encontramos esa noche? No he escuchado nada remotamente similar a esto en esta zona. Cuando lo contamos, la gente piensa que estamos mintiendo, pero todos vimos algo, y coincidimos en que era parecido a un humano, pero no era una persona. El arroyo desemboca en el río Mary, que es hogar de criaturas prehistóricas como el pez pulmonado. Algo extraño vive en esas profundidades. Así que, hace unos 10 años me fui de viaje por carretera con mi esposa y mis 2 hijos pequeños, que en ese entonces tenían aproximadamente 3 y 4 años. Empezamos en Montpellier, Francia, y nos dirigimos en coche hacia el sur a través de Francia y el norte de España, pasando unos días en Barcelona antes de continuar un poco más al sur. Después de aproximadamente una semana de turismo, terminamos en un camping que habíamos reservado previamente, en la playa de Tarragona. El camping consistía en la típica sección para llegar y montar tiendas de campaña, además de casas móviles y furgonetas, pero en la playa, un poco alejada de la sección principal, había una fila de unas 5 tiendas tipo safari, básicamente grandes tiendas verdes tipo safari, con marcos de madera montados sobre una base de madera. Las tiendas estaban dispuestas en una larga fila y daban al mar, a unos 50 metros directamente hacia adelante. Cada tienda safari tenía una puerta exterior con cremallera, que se abría a una pequeña sección interior que hacía de cocina, salón. Justo delante había 2 puertas adicionales con cremallera que conducían a los 2 dormitorios, que, como teníamos niños pequeños, habíamos convertido en uno solo. Toda la tienda medía aproximadamente 6 por 6 metros. Así que mi familia y yo nos instalamos en nuestra tienda, jugamos, cenamos, etc. Y nos fuimos a la cama. A eso de las 2 o 3 de la madrugada, me desperté, necesitando desesperadamente ir al baño. Recuerdo que hacía viento afuera, y podía oír el mar, y después de postergar bastante tiempo, me di cuenta de que tendría que aventurarme afuera. No había baño en la tienda. Entonces, me levanté de la cama, desabroché la cremallera de la solapa del dormitorio al área del salón. La abroché de nuevo para asegurarme de que nuestros hijos no se escaparan si se despertaban, y luego desabroché la puerta principal de la tienda y salí, volviendo a cerrar la tienda con cremallera. Debía ser luna llena, o casi llena, porque podía ver el mar a lo lejos, así que caminé hacia él, lo suficientemente lejos de la tienda para que nadie me viera ni oyera. Una vez terminé, me di la vuelta y me dirigí de regreso a la tienda. Subí los escalones de madera y desabroché la primera solapa, usando la luz de mi iPhone para ver.
Me di la vuelta para cerrar la cremallera detrás de mí. Luego desabroché la solapa del dormitorio y, al abrirla, escuché un ruido como nunca antes había oído, ni desde entonces. Era una emisión de puro miedo proveniente de la cama, donde un hombre aterrorizado me miraba fijamente. De inmediato me di cuenta de que había regresado a la tienda equivocada. Recuerdo haber dicho algo muy inglés, como «terriblemente lo siento». Hubo un breve momento de pánico cuando tuve que desabrochar la puerta exterior, dándome cuenta de que este hombre estaba detrás de mí, pero supongo que simplemente se quedó en la cama esperando que me fuera. Caminé de regreso a mi propia tienda, al lado, y desperté a mi esposa para explicarle lo que había sucedido. Ambos permanecimos despiertos por un tiempo, esperando a que el hombre viniera a averiguar qué había pasado, pero nunca apareció. Por la mañana, fui a la otra tienda para explicar lo que había sucedido, pero ya se había ido.